era, en esencia, en la clase pasada lo que vimos fueron las justificaciones de las ecuaciones que vamos a usar para dinámica de cuerpo rígido. Hoy lo que vamos a trabajar, vamos a aplicar esas simplificaciones para resolver problemas de dinámica de cuerpo rígido. Esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Al principio, en esta primera parte, vamos a resolver un problema, lo voy a resolver yo, obviamente, un problema de dinámica del cuerpo rígido con trayectoria rectilínea. En la segunda parte, después de haber hecho problemas de práctica, voy a resolver un problema de dinámica del cuerpo rígido, pero que tenga una trayectoria, el cuerpo rígido ya va a seguir una trayectoria circular. Con eso completamos bien los problemas de dinámica de cuerpo rígido. Eso no significa que no haya, digamos, algunas otras cosas para poder ver, ¿sí? Porque tenemos todavía que trabajar con energía y empezar a hablar de algunos problemas característicos de dinámica de cuerpo rígido. Bien, comencemos. En la clase pasada, como les dije, encontramos, ¿sí?, las ecuaciones de movimiento para la traslación y para la rotación de un cuerpo rígido y estuvimos viendo cuáles son las cosas que tenemos que hacer para simplificar estas ecuaciones al máximo. Habíamos visto que, bueno, la fuerza neta, ¿sí?, el cuerpo rígido es un sistema de partículas, por lo tanto la fuerza neta exterior se puede escribir como la masa por la aceleración del centro de masa, esto me daba 3 ecuaciones, y para rotación, el torque de las fuerzas exteriores respecto del centro de masa era igual al tensor de inercia, el producto del tensor de inercia por la aceleración angular. Cuando hacíamos rotar el cuerpo rígido alrededor de uno de los ejes principales, este producto, ¿sí?, quedaba, el tensor de inercia pasaba a ser un escalar y quedaba el tensor de inercia, simplemente el momento de inercia por la aceleración angular. Pero eso siempre y cuando la aceleración angular esté en alguna de las direcciones de los ejes principales. Eso es lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar esto para resolver un problema de dinámica de cuerpo rígido. O sea, en esencia lo que quiero hacer es plantear estas dos ecuaciones, las ecuaciones de movimiento, ¿sí?, y resolverlas en un problema en particular. Vamos a resolver este problema, ¿sí? Cuando ustedes se enfrenten a un problema de dinámica del cuerpo rígido, sí, en realidad un problema de física cualquiera, lo primero que tienen que hacer es leer bien el enunciado e interpretarlo. Eso es lo básico. En este caso, el enunciado dice un cilindro, o sea que que está rojo es un cilindro, de medio kilogramo y 20 centímetros de radio, se deja caer por un plano inclinado. Suponiendo que rueda sin deslizar, calcular la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Y me dan el momento de inercia respecto del centro de masa. Este enunciado es bastante claro, ¿sí? Vean que dice se deja caer, lo que significa que inicialmente este cilindro está en reposo. Y nosotros tenemos el plano inclinado. Plano inclinado, bueno, no dice cuál es el ángulo, pero el gráfico lo dice, ¿sí? Supongo que tiene una inclinación alfa. Bien. El movimiento de nuestro cilindro será este. Y queremos calcular la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Entonces, para poder resolver este problema, lo que voy a hacer es seguir el mismo procedimiento que usamos para dinámica del punto. Así no andamos inventando nada raro. ¿Se acuerdan que en dinámica del punto teníamos varias preguntas para hacernos? ¿Sí? La primera pregunta era ¿qué trayectoria tenía el disco? Y la segunda, ¿cuáles son las interacciones que estaban actuando sobre el cuerpo? Obviamente, ¿sí?, si podemos apreciar la trayectoria, contestar esta pregunta de trayectoria, tenía que ver con elegir el sistema de coordenadas.
elegir el sistema de coordenadas que tenemos que elegir un sistema de coordenadas tal que las ecuaciones sean lo más simple posibles. Entonces, vean que la trayectoria que hace el centro de masa es una trayectoria rectilínea. Entonces, yo voy a elegir alguno de los ejes, ¿sí?, en la dirección de la trayectoria. La segunda, ¿cuántas interacciones actúan sobre el cuerpo? Bien. ¿Cuántas interacciones actúan sobre el cuerpo, chicos? Dos. Dos. Muy bien, la respuesta es dos. La interacción masa-tierra y la interacción masa-superficie. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos las interacciones, vamos a trabajar con la primera ley de Newton. ¿Sí? Primera ley de Newton. Y para eso usamos la trayectoria. ¿Sí? Vean que esta es la trayectoria de la partícula. ¿Y la primera ley de Newton qué significaba? En esencia. ¿Dónde aplicábamos la primera ley de Newton? ¿El sistema de referencia? En elegir el origen del sistema de referencia. Tenía que ser un sistema de referencia en el cual un cuerpo libre de interacciones no se mueva en rectilíneo uniforme o esté en reposo o se mueva en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a elegir el punto donde vamos a colocar el sistema de referencia. Recuerden, yo puedo elegir un punto sobre el plano inclinado, no puedo elegir un punto sobre donde está el cilindro. ¿Sí? No lo dibujen arriba del cilindro porque el cilindro está acelerado. Tiene que ser un punto cualquiera, pero no cualquiera. Tenemos que elegir, ¿sí?, algún punto, ¿sí?, que, digamos, que perdón, sí. Teníamos que elegir un punto, ¿sí?, que no lo pongo acá sobre la trayectoria, sino lo coloco sobre el plano inclinado, que garantice que estoy trabajando que se cumpla la primera ley de Newton bien, ¿sí?, para que no haya ninguna confusión. Luego tengo que elegir el sistema de referencia, el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas voy a elegir un eje coincidiendo con el eje con la trayectoria, y obviamente los otros dos van a ser perpendiculares. Para la elección del sistema de coordenadas, tengo que empezar a pensar dos cositas antes. Primero, hacer un pequeño análisis, ¿sí?, de cuáles son las direcciones que va a tener el centro de la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Vean lo siguiente. Sí, esta es la trayectoria. Así que la aceleración del centro de masa va a ser un vector paralelo a la trayectoria. Va a tener esta dirección. La aceleración angular, ¿sí?, si ustedes usan la regla de la mano derecha y se imaginan al cilindro cayendo, van a ver que es un vector entrante, perpendicular al plano que están observando, ¿sí?, y entrante a la hoja. Entonces, yo voy a elegir un sistema de referencia, un sistema de coordenadas tal que un eje va a coincidir con la dirección de la aceleración del centro de masa y otro eje va a coincidir con la aceleración angular. Dicho esto, el eje Z, ¿sí?, va a ser, o sea, la dirección K va a ser paralela a la dirección de la aceleración angular, y voy a poner la dirección X, o sea, el versor Y, en la dirección de la aceleración del centro de masa, de forma tal de que mi sistema de referencia quede así. No tengo que elegir explicitar el eje Z porque estoy usando una terna derecha, ¿sí? Si usan la regla de la mano derecha, van a ver que X, ¿sí?, el Z, ¿sí?, está entrante a la hoja. Bien. ¿Qué pasa si ustedes no cumplen con esta regla? ¿Qué pasa? Y esencialmente pueden pasar varias cosas. Una de ellas, ¿sí?, es que el tensor de inercia no sea diagonal si no elijo estas direcciones. ¿Tá? Si elijo Z, o sea, si la dirección entrante es una combinación lineal de alguna de otras dos. Entonces,
hay que tener cuidado con esto. Y después, que me tienen que servir de control. Si yo elijo, si ustedes eligen un sistema de referencia de esta manera, vean que la aceleración del centro de masa, que la voy a escribir como su componente en la dirección Y, esa componente tiene que ser positiva. Lo mismo que la aceleración angular. ¿Sí? Que la voy a escribir, la aceleración angular, este vector lo voy a escribir como la componente, ¿sí? En la dirección K, y esa componente, ese número que voy a obtener al final de hacer todas las cuentas, tiene que ser positivo. Entonces, no solamente se usa esta elección usando, digamos, mirando lo que se espera de estos vectores, sino digamos, simplemente por molestar a los estudiantes, sino para servir como punto de control. Así que yo les recomiendo que usen este método para seleccionar las direcciones. Muchos libros de física dicen que lo hagan al azar, elijan cualquier dirección. No, eso es falso. Se puede hacer para una partícula, se puede hacer para un sistema de partículas, pero no para un cuerpo rígido. ¿Sí? Las direcciones no pueden ser azarosas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos el problema de que las direcciones me simplifican las ecuaciones de movimiento. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo rotar alrededor de un eje principal. Entonces, no puedo resolver en forma azarosa, no puedo elegir estas direcciones en forma azarosa, las tengo que hacer en forma consistente. Esa es una pequeña diferencia que hay con cómo se resolvía un problema con una partícula. Ahora vamos a asignar los nombres. ¿Sí? Tenemos dos interacciones. La interacción masa-tierra y la interacción masa-superficie. Obviamente la masa-tierra la modelamos con la fuerza-peso y la voy a llamar P. La masa-superficie la vamos a modelar con la fuerza normal, ¿sí? Que la voy a llamar N. Y la interacción con la masa-superficie, ¿sí? Pero paralela, dirección paralela a la superficie, la voy a llamar la fuerza de rozamiento, que es la forma usual que estuvimos trabajando. Lo que sí, hay que cumplir estas cosas. ¿Sí? No podemos llamar dos fuerzas en un mismo problema con el mismo símbolo. Y no podemos usar P', porque eso lo tenemos reservado para los pares de reacción. Estas son convenciones, gente. ¿Sí? ¿Ok? Nadie, porque no las cumplan, nadie se va a enojar. Pero son convenciones que ayudan a entender rápidamente la resolución de un problema. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, como siempre, tenemos que elegir un punto de la trayectoria. Ahora, recuerden que no podemos seleccionar puntos donde el cuerpo esté en reposo. Por ejemplo, no podríamos acá elegir el punto inicial, ¿está? Porque el cuerpo está en reposo. Y después no deberíamos elegir alguna posición de la trayectoria del cuerpo esté en equilibrio. En este caso no hay equilibrio en ningún lado, así que esta aclaración está de más para este problema, pero no para todos los problemas. Una vez que elegimos el punto de la trayectoria, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Recordemos, ¿sí? Que ahora son cuerpos rígidos. Cuerpos rígidos, es decir, es muy importante el diagrama de cuerpo libre que cuando reemplacemos las interacciones por la fuerza, debemos colocar las fuerzas en el punto de aplicación correcto. No hacerlo hace que esté mal la solución del problema. Recuerden que también en un diagrama de cuerpo libre no debemos incluir ni las componentes ni las direcciones. Esto es esencial. O sea, no podemos descomponer las fuerzas en las direcciones coordenadas que estamos trabajando. No tenemos que mezclar esos conceptos. ¿Por qué? Porque acá en el diagrama de cuerpo libre lo que estamos tratando de aplicar es el principio de superposición. O sea, ¿qué decía? Que bueno, si interacciones estaban actuando sobre un cuerpo, yo los podía reemplazar por una interacción neta. Bueno, es lo que estamos haciendo acá y por lo tanto no tienen que aparecer las componentes, sino únicamente las fuerzas. En este caso está actuando la fuerza-peso, la normal, vean que la normal está aplicada al punto de contacto, obviamente no dibujé el plano acá, pero se lo pueden imaginar
que está ubicado el punto de contacto, y en el mismo punto de aplicación de la normal está aplicada la fuerza de rozamiento. Recuerden, como siempre, que el diagrama de cuerpo libre no debe escribirse. No pueden trabajar en él, déjenlo así. Si necesitan trabajar, como vamos a hacer un poquito más adelante, cuando querramos escribir la segunda ley de Newton, vamos a tener que hacer un esquema nuevo. ¿Está? Cuando queremos trabajar con la segunda ley de Newton, acá, bueno, ya tenemos que empezar a hacer, podemos usar muchos procedimientos. Uno es el que mostré la clase pasada, de forma tal de poder calcular la fuerza neta sobre el cuerpo rígido. Bien. ¿Cómo puedo hacer? Recuerden que, vean que la recta de aplicación de la normal pasa por el centro de masa, así que yo puedo escribir, ya no en el diagrama cuerpo libre, pero sí en un diagrama intermedio, cuánto, digamos, la normal la puedo trasladar directamente al centro de masa. Bien, la otra forma para trasladar la fuerza de rozamiento ahora al centro de masa, teníamos que aplicar un par nulo. Entonces, ¿sí? La fuerza neta la podía calcular, ¿se acuerdan? Simplemente quedándome con las fuerzas que están aplicadas, ¿sí? En el centro de masa en la dirección original. Vean que yo tengo tres fuerzas acá, ¿sí? La normal está aplicada al centro de masa, el peso está aplicado al centro de masa, y esta FR está aplicada al centro de masa con las tres fuerzas, ¿sí? Que están en las direcciones originales. Estas tres fuerzas, este esquema, me permite calcular cuánto vale la fuerza neta que está aplicada sobre este cuerpo rígido. Por otro lado, ¿qué hago con las fuerzas que me quedaron? Las fuerzas que me quedaron es un par nulo, ¿sí? Y me permite calcular cuánto vale, es una cupla, en definitiva, y el valor de la cupla va a ser el radio, en este caso del cilindro, por el valor de la intensidad de la fuerza de rozamiento en la dirección, ¿sí? Que da la regla de la mano derecha. Vean que esto está girando, ¿sí? En la dirección de K. Esto hace girar el tornillo en esta dirección, ¿sí? Que es entrante. Usen la regla de la mano derecha, ¿sí? Para ver qué es entrante. Y eso es en la dirección K porque elegimos así. Así que esta cupla es fácil de calcular y es R por F, su intensidad, en la dirección K. Vean que algo es importante. Esta cupla justamente nos va a dar, ¿sí? El torque respecto de las fuerzas respecto del centro de masa. Pero acá yo no puse centro de masa. ¿Y eso es por qué? Porque las cuplas no dependen del origen que estamos tomando. Si tenemos una cupla, es independiente del origen, entonces lo que puse acá de subíndice es para reconocer quién es la fuerza que está actuando en esta cupla, que es el caso de la fuerza de rozamiento. Entonces vean que por un lado tenemos la fuerza neta y por otro lado tenemos el torque neto. Teniendo estas expresiones de la fuerza neta y el torque neto, ahora sí vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Vamos a introducir esta información en las ecuaciones de movimiento. Entonces, tenemos las ecuaciones de movimiento son la fuerza neta igual a la masa por la aceleración del centro de masa y el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. La fuerza neta la calculamos, daba esto, el torque lo calculamos, daba esto, por lo tanto, puedo escribir las dos ecuaciones de movimiento para la traslación y para la rotación, ¿sí? Para este cuerpo. Estas cosas, estas ecuaciones de movimiento, vean que están escritas en forma vectorial y están recuadradas. ¿Esto es por qué? ¿Se acuerdan cuando era una partícula? Nosotros recuadrábamos la segunda ley de Newton para una partícula, porque decíamos que esa era la ecuación de movimiento escrita en forma vectorial, la segunda ley de Newton escrita en forma vectorial. Entonces decíamos, bueno, recuádrenla
porque no es la solución del problema, pero si llegaron hasta ahí, algo vale. Muy bien. Acá en un cuerpo rígido tenemos dos ecuaciones de movimiento, una para la aceleración y otra para la rotación. Antes de resolverla, ¿sí?, es obligatorio pasar por acá, y antes de seguir adelante, mi recomendación es que las recuadren, las escriban en forma vectorial y las recuadren. Es muy importante, porque es reconocer que son las ecuaciones vectoriales tanto para la aceleración como para la rotación. Bueno, tenemos las ecuaciones de movimiento escritas en forma vectorial. Lo que tenemos que hallar es el sistema de ecuaciones que representan estas ecuaciones de movimiento. Entonces, para eso necesitamos escribir el peso, las fuerzas en el sistema de referencia que estábamos usando. En este caso, el peso tiene componente IJ, la fuerza de rozamiento va a tener componente I, la normal tiene componente J, la aceleración tiene componente I, la aceleración angular tiene componente K, y el momento de inercia, que generalmente es dato, dado que teníamos un cilindro, el momento de inercia respecto al cilindro es un medio de mr cuadrado. Esto es para un cilindro que rueda alrededor de su eje. Dicho esto, ponemos esta información en estas dos ecuaciones y los que nos quedan son un sistema de tres ecuaciones. Una vez que escribimos eso, que llegamos al sistema de tres ecuaciones, lo tenemos que mirar bien porque tenemos que verificar que no nos hayamos equivocado en las cuentas, ¿sí?, que estas ecuaciones sean compatibles. ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones sea compatible? Que las operaciones matemáticas que están en cada una de las ecuaciones sean viables. Que esto tenga unidades de Newton, esto también tenga unidades de Newton y esto tenga unidades de Newton. Que se puedan hacer las operaciones, que no haya ningún seno al denominador. ¿Ok? Ese es el tipo de cosas que tenemos que mirar acá. Tenemos que verificar. Una vez que verificamos que el sistema de ecuaciones no hay ningún error en las cuentas, porque es muy común cometer errores, pero bueno, acá es el momento en el cual verificamos, ahí seguimos. ¿Qué pasa si estamos en un examen y llegamos acá y nos damos cuenta que hay un error y no nos queda tiempo? Bueno, ponemos un cartel que dice, bueno, acá hay un error. ¿Tá? Y entonces uno sigue digamos, sabiendo de que hay un error, pero ustedes se dieron cuenta de que hay un error. Es muy importante que ustedes, ante un problema que no puedan corregir, al menos indiquen que ahí hay un error. Bien. Una vez que llegamos al sistema de ecuaciones, es el mismo que estaba antes, ¿sí? No modificar. Lo que hay que hacer es contar. Contar la cantidad de ecuaciones y la cantidad de incógnitas. Yo acá tengo 3 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Y a ver, la masa la tengo es dato, gravedad es dato, el ángulo es dato, la fuerza de rozamiento no sé cuánto vale, la masa es dato, la aceleración del centro de masa no sé cuánto vale, la normal no sé cuánto vale, y la aceleración angular no sé cuánto vale. Así que yo tengo 4 incógnitas. ¿Esto qué significa? 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Significa que no puedo resolver el sistema. Así como está, no puedo resolver. Me falta una ecuación. Esto significa, cuando llego acá, cuento, ¿sí?, y me falta una ecuación, tengo que buscarla. ¿Sí? Y eso se buscan en las condiciones adicionales sobre, o bien las interacciones, eso significa, por ejemplo, que me digan que la fuerza de rozamiento es dinámica, y entonces ya sé qué relación entre la fuerza de rozamiento y la normal. Eso es una forma. O a veces la fuerza de rozamiento es estática, pero hay condiciones sobre el movimiento. Es lo que llaman condiciones de vínculo. Entonces, pueden haber, digamos, uno llega acá y tiene que pensar, detenerse y meditar un poco en el problema. ¿Sí? Si quizás haya condiciones sobre las interacciones, sobre alguna de estas que relacionan alguna de estas incógnitas, eso puede pasar, o bien que haya condiciones de vínculo por el movimiento. Ejemplo, que rueda sin deslizar, que el objeto rueda sin deslizar. Entonces, ahí me aparece otra ecuación adicional.
El problema es si el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas. En general, alumnos de física 1, ¿sí? Si llegan así, es que hay algo que está mal. En general, los problemas que les vamos a dar no tienen más ecuaciones que incógnitas. Este es un problema, en particular el cilindro que cae por el plano inclinado, que rueda sin deslizar. La condición que nos falta, la ecuación que nos falta, ¿sí? No está dada sobre las fuerzas porque no sabemos cuánto vale, pero está dada sobre la condición del movimiento, que rueda sin deslizar. Esa es la condición de vínculo que tenemos que analizar. ¿Qué significa que rueda sin deslizar? Lo que significa es que el punto de contacto, ¿sí?, es el centro instantáneo de rotación. ¿Qué significa el punto de contacto? Que si este es el cilindro en un punto cualquiera de la trayectoria, este punto que está acá en contacto con el suelo, que lo voy a llamar punto A, es el centro instantáneo de rotación. Acá lo que hice fue graficar el suelo, ¿sí? Y el punto de contacto del cilindro del cilindro con el suelo, pero desde el punto de vista del suelo, es lo que yo llamé B. ¿Sí? Es el punto en el cual A y B están en contacto. Es el punto en el cual el suelo y el cilindro están en contacto. Sobre el suelo lo llamé B, sobre el cilindro lo llamo A. ¿Y eso por qué? Porque tienen distintas calidades. Yo sé que el punto B, como al ser del suelo, tiene velocidad cero y aceleración cero. Este punto A, ¿sí?, por ser el CIR, va a tener velocidad cero, pero al estar sobre el cilindro que se rototraslada, su aceleración no puede ser cero. ¿Está? Si fuese cero su velocidad y su aceleración, el cilindro estaría quieto, no se movería. Así que cuidado con eso, porque la aceleración de este punto A no es cero, pero sí su velocidad. Vamos a usar este hecho para poder analizar. Veamos entonces. Empecemos con las velocidades. La velocidad del cilindro, se dije que se rototraslada, en un instante de tiempo va a tener una velocidad del centro de masa que va a estar en la dirección horizontal, paralela al plano inclinado, y ya dijimos que tenía una aceleración entrante, angular entrante, y por lo tanto va a tener una velocidad angular entrante en la dirección Z. Bien, el punto A, dado que si usamos como punto de referencia el centro de masa, la velocidad del punto A la puedo calcular como la velocidad del centro de masa más omega por R', donde R' es la posición del punto A vista desde el centro de masa. Veamos esta suma en detalle. Esta suma en detalle. Esa suma en detalle, vean que es la suma de dos vectores. Uno es la velocidad del centro de masa y otro es omega por R', que es este vector. Da para allá. Da el sentido contrario de la velocidad del centro de masa. La suma de este más este, ¿sí?, da cero. ¿Por qué? Porque es el CIR. ¿Ok? Muy bien. ¿Eso qué significa? Que este y este den lo mismo. ¿Sí? Es que el módulo de este tiene que ser igual al módulo de este. ¿Sí? Así que la velocidad del centro de masa simplemente lo escribo como omega por R. Vale esto. Bien, eso es que rueda sin deslizar, ¿sí?, mirando las velocidades, ¿sí? Ahora miremos la condición de vínculo, pero miremos las aceleraciones del punto de contacto. Y para eso, volvamos al primer esquema. Estamos en el mismo instante. Ahora voy a graficar las aceleraciones, y para eso necesito la aceleración del centro de masa, ¿sí?, R', la aceleración angular, bueno, y la velocidad del centro de masa, que tiene la misma dirección que la aceleración angular. Entonces, la aceleración de este punto A
¿sí? Es la aceleración del centro de masa más la aceleración tangencial al movimiento circular más la aceleración normal al movimiento circular. ¿Por qué? Porque este punto A se describe una circunferencia, ¿sí?, alrededor del centro de masa. Entonces, vamos a mirar estos tres vectores, cómo se hace esta suma. Este término tiene esta dirección, es la aceleración del centro de masa. Esta es la dirección tangencial, así que es tangente a la trayectoria, ¿sí?, del punto A alrededor del centro de masa y apunta para el lado contrario. Y después está este término que es la aceleración centrípeta, que apunta hacia el centro de masa, hacia el centro de la trayectoria del punto A alrededor del centro de masa. Entonces, vean que estos tres vectores, este y este, tienen la misma dirección y este es perpendicular. Vean que la suma de estos tres vectores nunca puede ser cero. ¿Está? O sea que la aceleración del punto A nunca puede ser cero. ¿Pero qué sabemos? Y bueno, lo que sabemos es que la aceleración del punto A no puede ser cero, pero sí la componente de la dirección X, porque tiene que dar igual que la aceleración del punto B. El punto B no tenía aceleración y entonces la componente horizontal de la aceleración del punto A tiene que ser cero. Eso, porque si no fuese cero, deslizaría. Entonces, esto se tiene que cumplir, esta condición. Entonces, bueno, ahora, ¿qué significa que la aceleración en esta dirección del punto A, en esta dirección, sea cero? Significa que este vector y este vector, ¿sí?, se balancean, o sea que la suma de este más este da cero. Bueno, para que este más este den cero, significa que el módulo de esta longitud de este vector debe ser igual a esta longitud de este vector. Por lo tanto, la aceleración del centro de masa tiene que ser gamma por R. Esta es la ecuación que me faltaba. Tenía tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Ahora tengo cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas, y puedo resolverlos por cualquiera de los métodos conocidos. El problema es cuando yo resuelvo por el método que quiera, tenemos que verificar las unidades, ¿sí?, y verificar que no nos hemos equivocado en el método de resolución. O sea, tenemos que verificar las soluciones. ¿Qué significa verificar la solución? Es agarrar la solución, meterla en el sistema de ecuaciones y ver que se cumplen todas y cada una de las igualdades. No alguna, todas, ¿sí? Se verifican estas ecuaciones. Bien, yo ya lo resolví por ustedes. Esta es la solución de mi sistema de ecuaciones. Vean que la unidad de la normal es Newton, ¿está bien? La unidad de la magnitud de la fuerza de rozamiento, acá me falta una masa, ¿sí? Acá me equivoqué en la cuenta, ¿sí? Entonces tenemos que corregirlo, tenemos que poner una masa, lo voy a poner acá simplemente para poder. Es el momento, ¿sí?, de corregir, ¿sí? Cuando uno presenta la solución, tiene que verificar, ¿sí? Vean que las unidades, corregí porque la unidad de la fuerza acá me estaba dando metros sobre segundo cuadrado, o sea, faltaba algo. ¿Qué faltaba? La masa. Ahora sí, la unidad de fuerza es el Newton. Acá, la unidad de aceleración del centro de masa es metros sobre segundo cuadrado, esto está bien, ¿sí? Y la unidad de aceleración angular es 1 sobre segundo cuadrado, perfecto. Por lo menos las unidades dan bien. Una vez que tengo ya resuelto el problema, necesitamos expresar los resultados correctamente. En este caso, pedían que como solución, querían la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Obviamente, estos son los módulos, y la aceleración del centro de masa es un vector. Por lo tanto, tuve que escribirlo en forma vectorial. Y la aceleración angular, este es el módulo, y esto es el vector aceleración. Hay que mirar
¿qué es lo que me están preguntando? ¿Me preguntan el módulo de la aceleración del centro de masa o me preguntan la aceleración del centro de masa? Si es el módulo, la respuesta es esto. Si es la aceleración, la respuesta es un vector. Entonces, mi recomendación es siempre verificar si se contesta la pregunta. Eso es algo que tienen que mirarlo siempre. Cuando terminan de resolver el ejercicio, que recuadraron la solución, vuelvan a leer el enunciado para ver si contestaron la pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos llegado a la solución de esto, ¿sí? Llegamos a resolver el sistema, y lo que preguntan, ¿sí? No lo estamos resolviendo. Creemos que quizás nos están dando eso, me están preguntando alguna otra cosa. Por ejemplo, no sé, la velocidad en el instante 4 segundos. ¿Sí? Y entonces, esta no es una solución, sino de recordar la velocidad. Entonces, siempre cuando uno termina, ¿sí? Que dice, bueno, terminé el ejercicio, mi recomendación es verifiquen si contestaron la pregunta. Okay. ¿Alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta. Sí. Creo que era en el paso 5, la parte de las cuplas. ¿Podemos volver para atrás un segundo? La parte de la fuerza de rozamiento. Sí. Ahí. Un poco más adelante, a ver. Ahí está. Ahí. Nosotros acá planteamos que nuestros torques externos nos va a terminar quedando la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque todo el resto está aplicado al centro de masa. Sí. En el caso de que, imaginemos que esa fuerza de rozamiento le pongo fuerza F y, digamos, el par de interacción de la cupla, en vez de estar aplicado en el centro de masa, está en la parte más arriba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ahí mi torque no es solamente la fuerza que está ahí abajo, ¿no? A ver, si tenés otra fuerza, decís vos. Claro, si tengo una fuerza que está justo donde está tu puntero ahora, ahí arriba. Bien. Si tenés otra fuerza acá, ¿sí? Tenés que trasladarla al centro de masa, te va a aparecer otro par de fuerzas más aplicadas en el centro de masa. Ok. ¿Sí? A ver, pero esto ya es algo. Si sobre tu problema inicial ya tenés una cupla, Sí. ¿sí? Si tienes una cupla, no tenés que trasladar nada, ¿sí? Porque ya es un par nulo, ¿sí? Y la cupla ya no es independiente del origen. Por ahora, perdón, vamos a hacer bien física uno. Por ahora cada fuerza la trasladás al centro de masa. O sea, cuando aprendas, vas a ver, cuando, digamos, ya estés con más gimnasia, ¿sí? Si te aparecen cuplas, te despreocupas, porque las cuplas no te alteran la fuerza neta exterior, ¿sí? Y actúan siempre de la misma manera, independiente, no dependen del origen que están tomando, ¿sí? ¿De dónde lo estás calculando? Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, eso es, siempre toma el mismo valor, siempre es la fuerza por la distancia entre la recta de aplicación en el sentido del tornillo, independientemente de donde esté aplicadas las fuerzas. Claro, 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 bien. ¿Está? Eso Bueno, es. buenísimo. Gracias. Bárbaro. Una consulta. En este sistema, el entrante es positivo en Z. Sí, Ok. así lo pusimos cuando elegí el sistema de coordenadas. X y es entrante, positivo en Z. Ok, perfecto. Bien. Bueno. Ok. Dicho esto, ¿sí? Esto es, así van a resolver, esta es la metodología que van a usar cuando tengan que resolver problemas, ¿sí? Con trayectorias rectilíneas. Vamos ahora a resolver un problema, dejo de compartir. Vamos a resolver, a ver si alguien preguntó algo. Bien, dejo de compartir, dejo de grabar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es